costarricense Ali Víquez hace el siguiente comentario del libro La frágil ciudad de las bestias. Es una nueva obra de arte que un nuevo autor nos propone para que las viejas costumbres se sacudan de tanto peso muerto. La frágil ciudad de las bestias es la ópera prima del joven escritor Robert Ramírez, en la que desata sus bestias por la ciudad que es verdaderamente frágil. Nos suelta el último estertor de Moctezuma, un negro mitológico, el arcángel Gabriel adelantándose al Espíritu Santo, entre muchas otras. Todas bestias que no asustan, pero que develan efectivamente el peso muerto de las viejas costumbres. Siempre es un placer hablar de literatura y mucho más si se trata de una promesa tan joven como lo es Robert. Bueno, para contarte, yo a Robert lo conocí, ya van a ser más o menos 3 años, como 2 años y medio más o menos de conocerlo. Lo conocí en un taller literario de la Universidad de Costa Rica, bueno, de estudiantes ligados a la Universidad de Costa Rica. En realidad no tiene soporte institucional de la universidad, es más independiente. Se llama Joaquín Gutiérrez. Allí estuvo Robert trabajando con nosotros bastante tiempo, hasta que ya por razones de trabajo no pudo continuar. Desde carajillo yo tenía como una necesidad de escribir lo que estaba pasando a mi alrededor, aunque fueran como ejercicios o no sé qué, pero yo sentía que el hecho de escribir podría cambiar ciertas cosas. Con el paso del tiempo, bueno, la escuela, el colegio, ¿verdad? Muy normales. Tuve la suerte también que el paso de un colegio normal al colegio humanístico de la Universidad Nacional, donde, bueno, es un colegio que fortalece la parte humanística del estudiante, y bueno, ahí hubo como una amplitud de mí hacia las cosas en general, hacia la filosofía, la misma ciencia, y me volví más consciente de muchas cosas. Ya para el colegio, ¿verdad? Ya había una etapa más densa en cuanto a mi yo como escritor, digámoslo así. El género poético es el que más he trabajado, el género lírico, digamos, más experimentado, y siempre he tratado de moverme en ese camino, ¿verdad? Mucha gente se sorprende cuando me dice, mira, tu primer libro es un libro de cuento y microcuento y esperábamos poesía, y yo también me sorprendo, pero resulta que lo primero que escribía, siempre lo que comencé a escribir fue la poesía. Gabriel, aprovechando sus poderes divinos, detuvo el tiempo en el apogeo de su pubertad y contra María descargó el deseo milenario de los ángeles. Desde entonces, aquella falta a la jerarquía quedó eternamente justificada y la Biblia atribuye la obra milagrosa a un tal Espíritu Santo. La universidad me funcionó como este ente panóptico que me da una visión general de la literatura universal, de la literatura, de las letras en español principalmente. Eso me ayudó muchísimo porque nos brinda una mirada así y nos distribuye, ¿verdad?, lo que hay, y de allí podemos empezar a seleccionar. Recuerdo que la primera clase de la universidad, cuando llegué el primer día, uno con ese susto, ¿verdad?, ¿qué es esta vara? Y la profesora que nos recibió nos dice, muchachos, si ustedes están aquí porque les gusta escribir, se equivocaron de carrera. Ciertamente fue como algo desalentador, pero al mismo tiempo me puse a maquinar, ¿verdad? ¿Qué querrán decir estas palabras? Y bueno, hoy en día siento que para muchos posiblemente no funcionó, pero para mí sí, porque me brindó herramientas para trabajar la literatura, me dio el conocimiento de muchos escritores, de muchas cosas que querían decir, por qué lo decían, qué estaba pasando en el mundo en ese momento, y cómo el escritor se volvía un testigo de su tiempo. Entonces yo entendí esas cosas y empecé a tratar de emplearlas en mi escritura, ¿verdad? Y luego ya con el paso de la carrera uno descubre que, bueno, también sirve para profesor, ¿verdad? Entonces que no te vas a morir de hambre solo escribiendo, sino que tenés ese refuerzo, ¿verdad? Y viene la parte brillante, que a la hora de dar clases, una de las cosas que más me han formado como persona son mis estudiantes.
y yo aprendo de ellos. Tal vez sea una herramienta, un toque sucia, ¿verdad? Para mandarle al estudiante a ver qué me pueden dar ellos a mí, ¿verdad? Qué historias me pueden contar. Más o menos siento que yo podría resumirme a mí mismo como una persona observadora, que trato de aprovechar cada pequeña cosa y gran cosa también, digamos, pequeños detalles, y jalar para mi saco, ¿verdad? Ver qué cosas son escribibles. No todo es escribible, muchos son ensayos, y contar esas historias que tal vez están allí y esperan que alguien llegue y las tome y las ponga en un papel o las pinte en el caso de un pintor o así, ¿verdad? Entrenado para soportar los dolores más inhumanos, podía apuntar sin discreción o compromiso a mujeres, hombres y niños, muertos o en proceso de morir. Tras la mira recordaba todas sus clases: la desconstrucción del cuerpo, la cosificación de la carne. Sabía lo importante que era no permitir la respuesta a tantas miradas. Viento, 60 kilómetros por hora. Humedad, 10%. Distancia, 30 metros. Al frente, arrodillado ante la vida, el pequeño Con Yeon no sabe del buitre que lo espera. Inhala con la única suavidad que África puede permitirle. Las quebradas de sudor se ralentizan en la frente. Se arranca su último simulacro de misericordia y tira con maestría del gatillo. Kevin Carter ganó el premio Pulitzer 1994. Un año después, en un río de Johannesburgo, su lente le jugaría la peor de las pasadas. Los asesinatos del presidente Mora Porras y el general Cañas, de Tomás Arias, expone las distintas variables históricas y legales que se concatenaron en los asesinatos del expresidente y del general de la campaña nacional. Los dramas aparentemente más triviales, las catástrofes silenciosas de la gente más común y de los seres más extraordinarios. Tal es el territorio en el que se mueven los inquietantes relatos de Robert Ramírez. Asistimos a lo que Ali Víquez señala como una renovación escritural profunda e inquietante. Bueno, la novela es uno de mis géneros favoritos. Siempre me ha nutrido mucho. El cuento también. Pero mucha de la novela de la literatura rusa ha sido una de mis grandes influencias y de mis grandes pasiones, ¿verdad? Creo que tengo muchísima influencia de Dostoyevsky, principalmente, ¿verdad? De esta novela dialógica que es, bueno, Dostoyevsky ha sido considerado el padre del dialogismo y de la novela dialógica, donde vos tenés dos personajes que pueden estar defendiendo puntos totalmente distintos hasta las últimas consecuencias, y vos como lector los entendés a ambos y no sabes de qué lado irte, porque los dos se están defendiendo con argumentos súper elevados, y Dostoyevsky hace eso de una forma magistral, ¿verdad? Por ejemplo, el padre, ¿verdad? Fyodor Pavlovich, que es un payaso de principio a fin en Los Hermanos Karamazov, y el mae muere siendo un payaso. Él se defiende hasta el final y es quien es hasta el final, ¿verdad? Ese es uno de mis grandes influencias. También tengo, bueno, por ahí a Kafka, que está más evidente quizá en el libro. De Kafka me encanta el hecho de la novela inconclusa, del cuento inconcluso, ¿verdad? De este final abierto, donde es el lector quien da el final. Muchos lectores se sienten inconformes, ¿verdad? Con esto de que, con esa sensación de náusea que deja al final. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pasó lo que usted quiera que pase, ¿verdad? ¿Existió un castillo? ¿Llegó al castillo acá o no? Hay un castillo, ¿verdad? Esa es la pregunta, y cuando no se resuelve es casi como la pregunta de ¿existe Dios o no existe Dios? Y si existe Dios, ¿quién creó a Dios? Y entonces ese tipo de digámoslo así, de pensamiento en pensamiento, ¿verdad? Que al final es un juego, ¿verdad? Para mí en Kafka es riquísimo también. Por ejemplo, el hecho de que pasan cosas sorprendentes que a nadie le sorprenden los personajes. El cabaret Babushka para pensionados de la historia abre sus puertas a las pieles labradas de los veteranos.
Allí las arrugas repasan el tiempo en medio de aguardientes, cigarros y tacones de media cuarta. Sale a tarima la araucana y el vejete del micrófono la presenta con el nombre artístico de América. Pero ella en el fondo de su ombligo siente que se llama Ana. Sí, lo visualizo como un gran talento literario, una de las principales promesas que tiene la escena de las letras costarricenses en este momento. Él, como ustedes pueden ver, y cualquiera que compre su libro, que lea su libro, en lo que se ha especializado recientemente es en el microrrelato. El microrrelato es básicamente una narrativa breve, minimalista, que utiliza una economía de recursos muy marcada para tratar de jugar con el lenguaje, para poner incluso en discusión qué es el acto narrativo mismo, qué es contar una historia, cómo se cuenta una historia. El microrrelato permite muy bien problematizar eso, qué es el acto narrativo como tal, y Robert ha logrado dominar muy bien esas técnicas. Abre las piernas, alza los brazos y el vestido se le raja. Expone al azar el muslo derecho y, desmenuzando los dolores de su vida, revienta el entablo con un tango cincuentón. Aquella Ana de entonces, india, pobre y ojerosa, deseaba haber mandado el mundo al carajo con un dedo, que alguna casualidad le desandase los kilómetros. Bueno, el microrrelato es en realidad un relato pequeño, no es un género, y algunos dicen que es un subgénero. Para mí no, es un relato que prescinde de las descripciones, de mucha de la caracterización del personaje, y se suscribe a nada más decir lo esencial para que el lector construya a partir de esa información la historia. Debe de ser un hecho que le sucede a alguien en algún lugar y en algún momento dado. A veces, un poco en broma, digo que si yo le aplico aquello había una vez y calza con el relato, pues ahí tengo yo relato. El relato corto es posible porque el autor omite una serie de desarrollos que sí tiene en un relato largo. No es descriptivo, no hace muchas elucubraciones y apela mucho a la imaginación o a la cultura del lector. Hay gente que considera que cierta extensión ya es 3 páginas ya es un relato corto o un microrelato. Yo creo que también tiene que ver con la simplicidad y como decía, que la idea no está totalmente desarrollada. Ahora, sí es cierto que hay autores que lo han cultivado desde hace mucho tiempo. Yo destacaría en Costa Rica a Miriam Bustos. Hace años que ella publicó libros de verdaderos microcuentos, pequeñitos. Pero también le hemos leído a muchos autores. Rodrigo Soto, Linda Berrón, y entre los cuentos de muchos autores vienen pequeñitos, que ya pueden estar, digamos, por extensión y la forma en que se desarrolla, catalogados como microrelatos. Y bueno, esa síntesis requiere, digamos, un trabajo digamos, laborioso, porque decir mucho con pocas palabras no siempre es algo que se nos da naturalmente, y en el caso de los microrelatos tiene que ser todavía mucho más ingenioso, mucho más sugerente. Y el famoso caso del microcuento de Monterroso, el dinosaurio, es el mejor ejemplo que tenemos de lo que se puede decir en tan poco, y además de la infinidad de interpretaciones que los lectores le dan, porque allí hay un poco digamos, hay un simbolismo, o se puede tomar como algo simbólico. Y esto permite que el microcuento sea una forma, digamos, de expresión o de contar historias que apela mucho al lector, pero para eso tiene que haber sido un escritor que tenga cultura, que tenga conocimiento del idioma, que quitar, que dejar. Eso se vuelve, digamos, el meollo del microcuento. Escape a Cuna Yala, de Carolina Jiménez.
escrito durante un viaje de escape del alma hacia la libertad del sufrimiento. Una serie de eventos son la guía para abrazar un destino que una y otra vez lleva a la autora a la identificación con sus raíces latinoamericanas. Dejémonos llevar a esa patria única del escritor que es el lenguaje, que con extrema verdad y elegancia realiza lo que pensaba Raymond Carver de los relatos. Pienso que es bueno que en un relato haya un leve aire de amenaza. Debe haber tensión, una sensación de que algo es inminente. Latinoamérica ha sido muy productivo en cuanto a literatura en todo, desde sus inicios, ¿verdad? Desde los escritos precoloniales, postcoloniales, ¿verdad? Tenemos muchísimo que aprender de nuestros antepasados, de esos primeros precursores de las letras latinoamericanas. Pero para no ir tan atrás, digamos, para venirnos a lo más actual, tengo muchas influencias de los escritores tradicionales, quizá Cortázar, Borges, pero más que todo de muchas escritoras. En mí han influenciado mucho grandes escritoras como Ángeles Mastretta, que es una escritora impresionante. Aquí en Costa Rica, Ana Cristina Rossi, Yolanda Oreamuno, Carmen Naranjo, que son escritoras con una densidad impresionante, pero y con un manejo del lenguaje sublime, que te llevan a ideas muy precisas que vos siempre has tenido y que te has cuestionado, y ellas la tienen allí de una forma hermosísima, ¿verdad? Digamos, la misma Yolanda, ¿verdad? Con sus cuentos, narrando situaciones casi de ensueño, pero que sentís tan familiares que es impresionante el hecho de estarlas viviendo allí, casi como si fueras vos el personaje. Mucho de la escritura de la mujer en Latinoamérica es necesaria, cómo la mujer ha sido inscrita en la literatura, por qué procesos ha tenido que pasar para hacer valer su voz, ¿verdad? Y como latinoamericanos y como seres humanos pienso que es vital tener en cuenta esto, y no solo eso, sino que aprovecharlo y hacer valer tanta lucha, ¿verdad? Y tanta, ¿cómo decirlo?, empoderamiento de la mujer, que vos podés ayudar, digámoslo así, y no ayudar porque no es tanto el término, sino apreciar, digámoslo así, sí, en la forma más básica, y que te van a nutrir desde sus letras, que tienen muchísimo que decir, ¿verdad? Eso me ha influenciado muchísimo. Escritores costarricenses como Joaquín Gutiérrez, muchas novelas costarricenses del costumbrismo costarricense me han encantado y me han influenciado muchísimo también. Nunca le gustaron los peines. Hasta el momento no había escuchado sobre ideas peinadas. Además, no existían razones para peinarse. Lo que sí adoraba era ponerle nombre a los peines ajenos. Un día pensó en las miles de formas de disponer la cabeza. Bufán de primera dama sometida, 3/4 pipi, cola de caballo antimenopáusica, Eton crop abuelita de iglesia, debiloc mefistofálico, emo plancha eterna, flequillo tapa frentones, plumas de ganso asustado, mojac cresta de gallo cuerero. De pronto, le empezaron a gustar las pelucas y los sombreros. Pensó que existe información específicamente para ser olvidada. Y se olvidó de la matita en su apartamento, del museo de balas nuevas, de los lentes para sol baratos, se olvidó hasta de la quimio y se pensó radiante y voluptuosa con un pelo nuevo, teñido de naranja para encajar en aquellos días de verano. A mí me gusta mucho, sobre todo, no solo la economía de recursos, sino cómo él utiliza la historia de la literatura para, con pocos recursos, ¿verdad? Por eso a eso me refería cuando hablaba de minimalismo, multiplicar los sentidos posibles de cada uno de sus textos, ¿verdad? Si uno le pregunta a Robert, bueno, él es muy modesto y creo que no le diría a uno, mira, ese relato significa tal cosa. Él más bien lo que tiende es a contar cómo lo escribió, en qué estaba pensando, qué lo influenció. Trata de no meterse en el asunto del significado, del sentido.
pero nosotros lo leemos y esos significados se multiplican gracias a las referencias a otros autores, a otros textos, a otros periodos de la historia de la literatura. Y eso está muy bien logrado en su libro. Cuando salió aquella noche del cabaret, sintió que los pasos no le pertenecían. Quizá era culpa del suelo, culpa de una tierra que nunca quiso reclamarla. Y es que la habían trasplantado tantas veces. Se trató de construir un libro que tuviera historias que fueran valiosas y semánticamente, digámoslo, a nivel de significado, valiosas por sí mismas, o sea, que ellas fueran capaces de explicarse por sí mismas, sin la necesidad de tener en cuenta el intertexto. Pero que cuando el lector tiene el intertexto y puede hacer el paralelismo, se vuelva un libro totalmente diferente. Que, qué sé yo, que los que han ido a Kafka reconocen qué es lo que está pasando, qué es lo que se está parodiando y establezcan el lazo. Los que no han leído y tienen la curiosidad podrían ir al intertexto, revisar el intertexto, volver al libro y encontrarse un cuento totalmente diferente. Entonces, eso es el juego que plantea el libro. Es una ciudad en ese sentido frágil, ¿verdad? Porque establece o trata de representar la naturalidad, los dolores humanos, al humanismo en sí mismo, con todas sus pros y sus contras, con toda su vulnerabilidad, que es tan, ¿cómo decirlo así? Muy fácil de traerse abajo, pero también con nuestras fortalezas, ¿verdad? Entonces es una pugna constante entre lo bueno y lo malo que llevamos dentro, lo bueno y lo malo que ha sido nuestra historia y movernos en ese ámbito. La aventura planteada a los y las lectoras por Ramírez es despertarnos en el umbral del crimen, emerger al repetido juego como en la canción del Serú Girán, Eiti Leda. Es un juego no más, o me matas este mediodía, nena. Saben que no es bueno volver atrás, la ciudad se nos mea de risa, nena. En este punto ya sabemos dónde estamos, precisamente en la ciudad de las bestias. La frágil ciudad de las bestias se construye como un libro de relatos y microrelatos que es casi como un mosaico, ¿verdad? Es un mosaico que intenta encontrarse, digamos, en sí mismo. Busca, es un enredo de historias, es casi un sinsentido, pero que va cobrando sentido, ¿verdad? Retomando desde cosas de nuestros inicios como sociedad, ¿verdad? De la Latinoamérica colonial, con los relatos con la llegada de los españoles y todo, ¿verdad? Va haciendo todo un proceso hasta llegar a nuestros días, ¿verdad? Sin embargo, lo que más busca, ¿verdad? Este libro es que las personas logren encontrarse en él, que se sientan bestias de esta ciudad que va a ser este libro, y que encuentren relatos donde ellos se puedan reconocer, ¿verdad? Mediante la cotidianidad, mediante no sé, la casualidad principalmente, ¿verdad? Es un libro que trabaja mucho con coincidencias, con casualidades, con cosas que nos pasan todos los días y que podemos entenderlas y esa sensación, por ejemplo, que vos llegás, lees un libro y dices, es casi como si hubiera sido escrito para mí, porque llegás y ese poema, pucha, este poema, no sé, alguien como que me conoce muy bien porque entiende lo que estoy haciendo, ¿verdad? Algo así se intentó hacer desde lo que es latinoamericano, muy, muy latinoamericano, pero también trabajando principalmente con su columna vertebral, que es el intertexto, ¿verdad?